Muy bienvenidos de nuevo a nuestro encuentro semanal. Ese encuentro que está como telón de fondo, tiene la lectura del Evangelio de Juan. Nos encontramos de los 13 capítulos que va a componer la serie en el sexto. En él vamos a ir viendo nuevos detalles de la revelación que va a llevar por título Más testimonios. Estamos hablando desde el principio de la serie que una de las cualidades del Evangelio de Juan es que entiende que todas aquellas señales, todo aquello que Jesús hizo, estaba enfocado a dar testimonio de quién era. En el capítulo 1 ya vimos que el Logos estaba con Dios y ese Logos se hizo ser humano. Y toda la expresión escrita y contextual del Evangelio tiene por cometido explicar precisamente qué fue lo que hizo el Dios encarnado cuando estuvo entre nosotros. Un texto para recordar a lo largo de todo el capítulo de hoy, Juan capítulo 12, versículo 32, pero yo, cuando sea levantado de la tierra, tiraré de todos hacia mí. Es un texto todavía que queda un poquito lejos en el diseño del libro, pero que nos va a hacer pensar también hoy, a modo de recordar, como decíamos, que finalmente la muerte y la resurrección de Jesús forman parte del proceso que Dios ideó para rescatar a la humanidad. Dios se ha convertido en ser humano, el Dios logos, palabra, verbo. Todo el Evangelio de Juan es un tratado que no busca exclusivamente resaltar la humanidad de Jesús, ya que esto era evidente para todos aquellos que se cruzaban con él en su camino, sino también la realidad mesiánica. El Logos, que es Dios, llegó a ser humano. Y dice Juan que vimos su gloria del Padre, como el único Hijo de Dios. Juan hizo todo lo posible para hacer comprensible esta realidad a los contemporáneos de Jesús cuando él escribió el libro. Lo importante aquí no es comprender cómo el Logos se volvió ser humano, sino analizar cómo descendió una de las personas divinas hasta nosotros. En otras palabras, la clave es explorar profundamente el significado de la encarnación, que no siempre, y desde luego la historia es bien un testigo de ello, no siempre se ha entendido de forma correcta, no siempre, ya desde el siglo segundo, siglo tercero, comenzaron las grandes controversias sobre la identidad de el Mesías. Precisamente las actitudes de los contemporáneos de Jesús expresaron sobre el ungido es la gran intención del llamado cuarto evangelio. Casi cada acción de Jesús se puede comprobar en la lectura que tuvo partidarios y detractores entre la gente. El libro va a explicar perfectamente toda esta situación. La cosmovisión judía sobre el Mesías fue, en muchos casos, un gran impedimento para que fuese aceptado. Finalmente, todas las clases sociales, todas, aceptaron al Mesías, pero muchas personas dentro de esas clases no lo llegaron a aceptar. El ungido llevó de sus enseñanzas a una visión bíblica del Mesías, es decir, a una visión de la primera gran parte de la Biblia. El testimonio reiterado de Juan el Bautista parece ser una de las claves del Evangelio para entender la figura del Mesías. Comencemos leyendo los textos que van a ser la base de la reflexión en este día. Él debe crecer, Juan capítulo 3, 26 al 27. Se suscitó, y vamos a intentar situar, enmarcar la sección,
una discusión entre los discípulos de Juan y cierto judío acerca de la purificación. Para los judíos de la época de Jesús, la purificación era un acto puramente religioso, es decir, no solamente social, sino que asociaba los actos religiosos, culturales, familiares, sociales a la purificación, un concepto muy, muy judío de la época y que finalmente se va a ir resituando en los cuatro evangelios según el criterio de Jesús. Y vinieron a Juan y le dijeron, excelentísimo Señor, Maestro, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tuviste testimonio, está ahora bautizando y todos se van a él. Hemos visto ya anteriormente, Jesús no bautizaba, eran sus discípulos, pero bueno, esa idea queda implícita en este texto. Juan le respondió diciendo, no debe el ser humano tomarse nada si no le fuese dado del cielo. Es decir, yo no me voy, decía Juan, no me voy a atribuir lo que Dios no ha diseñado para mí. Vosotros mismos sois testigos de que dije, yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado antes que él, como precursor del Mesías. El que tiene esposa y hace una pequeña parábola de aplicación es el esposo. El amigo del esposo que le acompaña y le oye se alegra grandemente de oír la voz del esposo, pues así mi gozo es cumplido. Así enmarcamos la sección con la cual empezamos. Preciso es, dice en el versículo 30 del capítulo 3, que Él crezca y yo mengue. Es decir, que yo termine mi función para que Él tenga todo el camino anunciado para realizar en favor de la humanidad. Capítulo 3 del 31 al 34. El movimiento de descenso del Logos desde el cielo a la tierra es la clave o una de las claves importantes del libro. Nadie dice Juan, en el capítulo 3, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Hemos dicho ya en programas anteriores que hay una cierta tendencia a lo largo de la historia de la interpretación en llevar al ungido al cielo antes de la encarnación. Sin embargo, esa es una idea que ya hemos ido desmontando. El que estaba en la creación era el Logos, que según el versículo 1 del capítulo 1, y era Dios. En ese versículo lo presentan dos personas divinas llamadas por Dios, y uno de ellos es el Logos. Y en aquí se nos dice, nadie ha subido al cielo. Desde luego es una aplicación circunstancial, porque la primera gran parte de la Biblia sí nos dice que hubo personas que ascendieron según el proyecto de Dios. Pero en la época en la cual él está hablando, nadie subió al cielo, sino el que bajó del cielo. Es decir, no es un movimiento de ascenso, es un movimiento de descenso. Es importante señalar que todo este discurso, 3 del 22 en adelante, se ubica en el libro después del encuentro de Jesús con el maestro de Israel, Nicodemo, con el cual terminaremos el tema de hoy, donde se enfatiza la necesidad de nacer de lo alto, de nacer de nuevo. Nacer de nuevo implica aceptar al Logos encarnado y como consecuencia su misión. El que viene de arriba está por encima de todo. El que es de la tierra habla de la tierra. El que viene del cielo da testimonio, versículo 32, de lo que ha visto y oído, pero su testimonio no fue muy aceptado de forma comunitaria. El que acoge su testimonio, es decir, el que legitima, certifica, está diciendo que Dios es veraz. Es decir, que se cumple el proyecto de Dios a través del plan de salvación. Porque aquel a quien Dios ha enviado proclama las palabras de Dios, porque no da el Espíritu, porque nos da el Espíritu con medida.
palabra de Dios. No se refiere al Logos, sino se refiere a lo que Dios pronunció con respecto a él. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. Debemos de recordar que es a partir de la encarnación cuando ese Dios que estaba junto al Logos se convierte en Padre del único Hijo, siempre con el objetivo de salvar a la humanidad. Antes, y lo hemos dicho ya desde el principio, no podemos situar ni a un padre ni a un hijo, sino a Dios en toda su dimensión, desde la eternidad para la eternidad, porque antes que Él no hay nada y después de Él no hay absolutamente nada. El que cree en el Hijo, verbo en presente, vida sin fin, vida eterna. Es decir, pero qué detalle tan curioso en este versículo 36, que el verbo está en presente indicativo. Es decir, el que pone su confianza en el Hijo ya es una realidad, tiene vida eterna. Mientras esa confianza no sea rota por parte del ser humano. El que resiste al Hijo, es decir, el que no lo tiene en sí mismo, no verá la vida, pues siempre le acecha el posicionamiento de Dios sobre ello. Se puede traducir por juicio, se puede traducir por diferentes términos, pero finalmente la idea es cómo Dios se posiciona en función a la respuesta del ser humano ante cómo se percibe, cómo se acepta ¿eh? el Hijo de Dios en nuestra vida. Juan el Bautista ayudó sin ninguna duda con su testimonio a la aceptación del Mesías en su época. Y me gustaría volver a recordar, porque son tópicos que se manejan a lo largo de toda la historia, que la aceptación o rechazo de Jesús fue personal, no fue comunitario, porque finalmente la nueva alianza es personal. El pueblo de Israel, según la profecía de Daniel 9, por ejemplo, tenía una misión. Cuando esa misión llegó al final, que fue con la resurrección de Jesús, no desaparece el pueblo, lo que desaparece es la misión. Y ahora tenían todos que aceptar lo que habían estado anunciando a través de los profetas desde la antigüedad. El conocimiento de que Jesús el ungido, Mesías, proviene de Dios mismo mediante el poder de convicción que produce su espíritu. Este tema también aparece como un tema muy recurrente en el Evangelio de Juan. Sin término medio, el que viene del cielo, 6:51. Yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y ciertamente el pan que yo daré por la vida del mundo es mi humanidad. Permitidme traducirlo así. Puso a nuestra disposición, a través de la encarnación, su vida en la tierra. Si a Nicodemo le dijo hay que nacer de lo alto, si a la mujer samaritana le dijo si bebes del agua que yo tengo no volverás a tener sed. Ahora, otro ejemplo, otra parábola, el que come este pan. Es decir, el pan está simbolizando la esencia del encarnado para nosotros. Vivirá para siempre. Aquí emplea una expresión en futuro, ¿eh? Es decir, su vida no tendrá fin, aunque pase por el descanso temporal, como creo que todos lo tenemos más o menos claro. Juan 6 se podría decir que es el capítulo de la murmuración. Refunfuñar, murmurar, quejarse, hablar en secreto, susurrar.
De esta manera, a lo largo del capítulo 6, quejarse como respuesta a las enseñanzas de Jesús destaca como un tema muy importante. Son varias veces las que utiliza o se usa el término murmurar. Tal vez sería bueno recordar que el mismo término murmurar define la travesía del desierto del pueblo de Israel a la salida de Egipto y hasta la llegada de Canaán. ¿Cuántos salieron de Egipto? ¿Cuántos llegaron? Pero ¿cuántos pusieron en tela de juicio al Dios de las oportunidades? Ellos no pensaron que Dios conocía perfectamente el desarrollo de la vida en una zona no habitada. Precisamente la palabra desierto que aparece en hebreo significa lugar donde Dios habla, donde Dios se comunica con su pueblo. El término se refiere, murmurar, a la manifestación de la mente humana cuando no logra entender las intenciones de Dios. Y eso mismo va a ocurrir aquí, en el capítulo 6. Las ideas, la cosmovisión del Mesías, lo que iba a suceder, estaba limitando profundamente la aceptación del Mesías. Discusiones y murmuraciones. Discutían entre sí los judíos, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Es decir, no llegaron a entender la parábola de Jesús. Yo estoy convencido que Jesús lo hizo así es porque era lo que necesitaba la gente. Otra cosa es que muchos de ellos, que son los que tenían que explicar el mesianismo al pueblo, no llegaron a entender esa parábola. Jesús les dijo, en verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en nosotros. Una parábola, una metáfora de su humanidad plena, como cada uno de nosotros, sin pecado, pero con sangre, con carne, con esa manifestación espiritual que Jesús tenía de forma especial. El que no deguste el plan de salvación a través de Jesús no tendrá vida eterna. Sin embargo, el que degusta tiene vida eterna. Y yo, dice Jesús, lo resucitaré en el último día. Qué importante es que pensemos en este detalle. Jesús fue resucitado de entre los muertos. Ahí acabó el periodo del Mesías, del ungido, para volver a ser Dios en toda su dimensión. Pero eso sí, con el plan de la salvación, en lo referente a la tierra, totalmente finalizado. Ahora la humanidad tiene a su disposición, de forma particular, ese plan que Jesús ejecutó entre nosotros, con nosotros y para nosotros. Porque lo que Él realizó en el Calvario es el verdadero alimento, juntamente con su sangre, para nuestra salvación. Es una preciosa parábola que debieron de entender incluso mejor que nosotros los que escucharon directamente a Jesús. El que come mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Una visión de futuro, una visión que nos permite llegar a canalizar perfectamente el plan de Dios en nuestra vida. Discutían, discutían cómo puede éste darnos a comer su carne. Es decir, se volvían a quedar en la lectura más simple e incluso un tanto distorsionada. De verdad, en verdad os digo, que si no
atesoráis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre de forma simbólica, no tenéis vida. De nuevo, Jesús nos vuelve a recordar en el último día, en el gran día de Jehová, el que come mi carne, este es el pan bajado del cielo, no como aquel que comieron vuestros antepasados y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Recordar la manutención que Dios tuvo con su pueblo en el desierto durante 40 años es una buena plataforma para lanzar de forma espiritual que el creyente que acepta al Mesías no va a quedar atrapado en su humanidad caída. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga. Por tanto, fue un discurso dicho por Jesús en un sábado de aquellos que él visitó regularmente la sinagoga, como era la costumbre en la época y como debe de ser la costumbre de cada uno de nosotros. Las palabras de vida sin fin, 60-71 del capítulo 6. Dos microsecciones se abren delante nuestra. De nuevo, la murmuración de los discípulos y el descontento de otros muchos discípulos de Jesús en plan general. Muchos de sus discípulos al oírlo dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? La limitación, promovida por esa visión del mesianismo que ellos esperaban y que los que tenían que habérselo explicado no lo hicieron, no permitió que se desarrollara todo la idea o el concepto en la época. Pero Jesús, sospechando que sus discípulos murmuraban por esto, es decir, por no entender, por no comprender, de nuevo vamos a utilizar el término murmurar en sentido técnico, es decir, la incapacidad de la mente humana para entender el plan de Dios. Y él le dice, ¿esto os escandaliza? Tal vez en la mente de ellos también estaba cómo reaccionó, escandalizándose el pueblo en la travesía del desierto. Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir donde estaba antes, no como hijo, sino como Dios. Pero cuando resucite, ¿cómo iba a aceptar la resurrección? Si no entendía lo que Jesús le estaba explicando desde su humanidad. El espíritu es el que da vida. La humanidad no aprovecha para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son verdad. Y el término que emplea, que es complementario a logos, se refiere no al que dice las palabras, sino el contenido de la palabra. Y esa doble función de lo que se traduce en castellano por palabra es cuando habla del logos, habla de la persona, cuando habla de remata, palabra, habla de lo que es dicho. Y esas dos ideas se comparten muy bien a lo largo del Evangelio. Pero hay entre vosotros algunos que no dan crédito, es decir, que no están convencidos. Y a modo de paréntesis de explicación, es que Jesús sabía desde el origen quiénes eran los que creían y quién eran los que no iban a entregar, al que lo iban a entregar. Y decía, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. La expresión si no se lo concede el Padre se refiere a la búsqueda divina hacia la humanidad. Sin embargo, no debemos de olvidar que, por otro lado, la respuesta y el compromiso humano no pueden ser ignorados. Hemos dicho ya en la serie que el problema de la humanidad está resuelto, pero la pregunta es, ¿está resuelto el mío? ¿Está resuelto el tuyo?
requiere una o se necesita una actuación positiva para ello. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Fijaos, no habla de personas que no habían aceptado a Jesús, sino que se estaban formando como el círculo más privado de Jesús, que eran los discípulos, según hemos explicado ya, una práctica habitual de todos los maestros de la época. Pero algunos empezaron, tal vez disimuladamente, a salir de la compañía de Jesús. Jesús dijo entonces a los 12, es decir, del grupo completo de discípulos se centran los 12. ¿También vosotros queréis marcharos? Jesús necesitaba clarificar a quién tenía que preparar de verdad tras su partida de nuevo a los atrios celestiales. Simón, Pedro, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Si tú estás hablando y nosotros hemos dado crédito, permitidme traducirlo de esta manera, y nosotros hemos dado crédito y sabemos que tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente. Este es el comienzo del plan de salvación. Dar crédito, saber que es el ungido y saber que es el único Hijo de Dios. Esa sería la escala en la cual debemos de seguir buscando esos indicios del plan de salvación. Fijaos, yo os he elegido a vosotros los 12 y sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste le iba a entregar, aunque era uno de los 12. Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería válido. En esta sección del 31 a 40 vais a ver que la palabra testimonio aparece muchas veces y por tanto sería posiblemente el término que estructure esta sección. Dar testimonio, ser testigo o testificar. Es decir, si yo doy testimonio, soy testigo o testifico de mí mismo por sí solo, eso no sería válido. Otro testimonio, Dios es el que da testimonio de mí y yo sé que es válido el testimonio que da de mí. Esa declaración institucional, este es mi hijo amado en el momento del bautismo, sigue siendo una de las claves de interpretación, una de las claves de lectura. Dios no abandonó al ser humano. Dios testificó que comenzaba el plan de salvación con el bautismo de Jesús. Vosotros mandasteis enviados a Juan y él dio testimonio de esta verdad. De nuevo, volvemos a esa idea de la relación de Juan el Bautista con el ungido, con Jesús. Juan era un precursor, era un profeta, pero no era el Mesías. En cuanto a mí, no recibo testimonio de ningún ser humano, pero digo esto para que seáis salvos. ¿Veis cómo se va repitiendo la palabra testimonio de manera especial? Él, hablando de Juan el Bautista, era la lámpara que arde y alumbra, y vosotros quisisteis recrearos tan solo una hora, con su luz. Es decir, queríais quedaros en el testimonio de Juan, pero él simplemente era el anuncio, el portavoz de lo que iba a venir. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. ¿Y cuál es ese testimonio? Porque las obras que el Padre me ha encomendado llevar a cabo, las mismas obras que realizo, es decir, mi ministerio, mi vida, mi existencia en la tierra, es lo que da testimonio de parte de Dios para vosotros.
testimonio de que el Padre lo ha enviado. Y finalmente, cuando escuchamos estas palabras, también para nosotros, ahí está la clave del ministerio de Jesús, la certificación divina de su origen por encarnación, el Logos hecho ser humano, haciendo la voluntad del que le envió. Y el Padre que me ha enviado es el que ha dado testimonio de mí. Vosotros no habéis oído nunca su voz, no habéis visto nunca su rostro, ni habita su logos en vosotros. Es decir, aunque las versiones traducen por palabra, bien traducido, pero para que sigamos diferenciando, cuando se habla de la persona, el Dios encarnado, y cuando se habla de lo que ese Dios encarnado ha dicho, que sería el término logos o grama, porque creéis en el que le ha enviado. Un texto importante. Vosotros investigáis las escrituras, diseccionáis, ¿eh? Ahora sí, habla de la Biblia hebrea, la única Biblia, por cierto, que hemos comentado ya en muchas ocasiones que existía. Dice, porque creéis tener en ella la vida eterna, pero ellas son en realidad las que dan, las que testificando de mí, es decir, el verbo que emplea en gerundio, así como se traduce en nuestro idioma, indica una acción en desarrollo. Es decir, pues ellas son en realidad el testimonio de mí, pero no algo enquilosado en el tiempo, sino algo que está en desarrollo en la vida de ellos y una propuesta también para nosotros al emplear este verbo. Este texto debe de entenderse de manera concreta. Jesús plantea una dicotomía basada en la perspectiva judía de la Biblia hebrea, de la cual deducían que la primera gran parte de las escrituras señala que la salvación proviene del pueblo de Israel. Esa era la interpretación de aquella época. Por eso dice, cuando vosotros leéis las escrituras, las diseccionáis, vosotros pensáis que es suficiente para la vida eterna. Pero Jesús va a presentar una novedad en su época. Ellas actúan testificando de mí. Con esto no quiere decir que ese uso que se hace desde la Reforma para acá, de que cada texto del Antiguo Testamento, porque ya es Antiguo Testamento, en la época de la Reforma, no está hablando todo ello de cristología, como a veces hay un abuso de esa interpretación, sino que tanto las partes de la Torá como las partes de los profetas anunciaban la venida del Mesías. A esa idea se refiere el texto. Hay quien hace un uso excesivo, casi alegorizando diferentes aspectos. Y yo creo que habría que llevar cuidado con esa idea. La Biblia hebrea, desde Job, pasando por Génesis y llegando hasta el último profeta, tiene una función, incluido libro profético como Daniel: preparar a un pueblo para la venida del Mesías. Pero esa Biblia no tiene la intención de resaltar al pueblo, que era la costumbre judía, por encima de la visión mesiánica. Por eso decía que este texto es un texto que es importante que reflexionemos. No podemos buscar a un pueblo exclusivamente y aislado de un contexto en toda la primera parte de la Biblia, sino un pueblo como el camino trazado por Dios para la llegada del Mesías.
Esa era la dicotomía que Jesús presentaba en su época. Pero vosotros no queréis venir hacia mí para poseer vida eterna. Y de nuevo nos encontramos con un verbo que se traduce de una forma determinada en nuestro idioma, presente una necesidad. Es decir, vosotros necesitáis poseer vida. ¿Y cómo se consigue? Yendo hacia Él, literalmente. No recibo, dice Jesús, la gloria de los seres humanos, pero yo os conozco. No tenéis en vosotros el amor de Dios. Porque el amor de Dios, y esto es importante también, no es un sentimiento divino. El amor de Dios se experimenta a través del Logos encarnado. El Logos encarnado, el Mesías el ungido, es el gran amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, lo vimos en el capítulo 3, que envió a su Hijo, su único Hijo. Eso es el concepto de amor. También a lo largo de la historia se ha situado en el contexto de los sentimientos, pero no es un sentimiento, es Dios hecho ser humano para salvar a la humanidad. Y he venido en nombre de mi Padre, pero no me recibís. Si otro viene en su nombre, a ese le recibís. En cierto modo, sigue la cosmovisión de que preferían a Juan. Pero fijaos la importancia y la trascendencia de este versículo. Al convertirse la segunda persona de la deidad en el único Hijo de Dios durante 31 años, era para que hubiesen entendido, y entendamos nosotros, cómo Dios entra en la historia de la humanidad. La encarnación es la entrada de Dios en la humanidad. ¿Cómo podéis creer vosotros que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? ¿Sabéis? De este versículo 44 se podía hacer una larga serie. Cómo a veces le damos nosotros también, no solamente ellos, más prestigio a seres humanos que al propio Dios encarnado. No penséis que soy yo quien os acusará delante del Padre. Vuestro acusador es Moisés, en quien depositáis toda vuestra esperanza. ¿Cómo entendían en la época la expresión vuestro acusador es Moisés? Otra aproximación al contexto de la lectura judía de la Biblia hebrea. Pues para ellos, en el comienzo de la tradición de los padres, encontraban a Moisés, una realidad muy extendida y muy situada en la época. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque él escribió de mí. Y repito, no en todos esos detalles que se reformulan desde la Reforma para acá, en el cual prácticamente se quiere ver a Jesús, incluso algunos, sorprendentemente, ponen la cruz y le ponen encima el santuario. No digo que no quede estéticamente bonito, pero olvidan que en el cielo hay un santuario con los mismos muebles de la tierra. Y Jesús es el oficiante en favor nuestro. Moisés recibió la revelación del santuario, el plan de salvación, en maqueta, en plano de arquitecto, según Éxodo 25, 8 y 9.
Por eso, desde el punto de vista del mesianismo, del anuncio profético, la Biblia, la primera gran parte de la Biblia, habla del Mesías, no de ese simbolismo exagerado que a veces se utiliza. Pero si no creéis en sus escritos, escribe lo de Moisés, ¿cómo vais a creer todo lo que yo os he dicho? Finalmente, el testimonio del pueblo. ¿Cómo actuó la muchedumbre con respecto a Jesús? Tres pequeñas secciones, ríos de agua, división entre ellos y respuesta de los alguaciles sobre el arresto de Jesús. El último día de la fiesta de las cabañas, el séptimo o el octavo día de la clausura de la fiesta, el más solemne, Jesús puso en pie y dijo en alta voz, si alguno tiene sed, que venga a mí y beberá. Una de las características de la fiesta de las cabañas era que en esos penúltimo día se derramaba, después de hacer una pequeña fiesta delante del altar, el sacrificio, se derramaban cántaros de agua por las escaleras del templo. La fiesta de las cabañas era recordar la trayectoria del desierto y cómo Dios les dio el agua para subsistir. Pero como siempre los seres humanos nos quedamos en la periferia. Del que cree en mí se puede decir lo que afirma la Escritura. De su seno manarán ríos de agua. Y se hace mención a Ezequiel y a Zacarías, pero hay quien piensa o traduce por aparato digestivo. Sin embargo, el término el seno es el aparato reproductivo. Es decir, del que cree en mí se puede decir lo que afirma la Escritura, de su seno, es decir, de la identidad del Mesías nacido entre nosotros, nacerán ríos de agua viva. Y esto lo decía refiriéndose al espíritu que iba a recibir los que creyeran en él, porque aún no había espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Sin tener en cuenta Juan, el libro de los Hechos, que se escribió antes que el Evangelio de Juan, habla del derramamiento del Espíritu Santo y el comienzo de la era del Espíritu. Los que están escuchando y recibiendo el libro de Juan ya están en la época del Espíritu. Pero cuando Jesús dijo estas palabras, aún no había. Tenía Jesús que marchar. Eso lo veremos en el capítulo 4, 14, 15, 16 y 17. Tenía que marchar para recibir el Espíritu. Muchos de los presentes que habían oído lo que Jesús decía de sí mismo, comentaban, este es verdaderamente el profeta. Y otros decían, este es el ungido. Pero otros decían, ¿acaso va a venir de Galilea el ungido? ¿Veis? Tres posturas. Y en esas tres posturas está la controversia de esta sección. ¿Acaso va a venir de Galilea el ungido? No dice la Escritura, primera gran parte de la Biblia, que el ungido vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo donde era David. Se originó pues una discusión entre la gente a cuenta de él. Algunos de ellos querían detenerlo, pero nadie le echó la mano. Lo que querían apresarlo, 45-52. Los guardianes volvieron donde los sumos sacerdotes y los fariseos y estos preguntaron, ¿por qué no lo habéis traído? Respondieron los guardias, nunca nadie ha hablado como hablaba este hombre. Los fariseos respondieron, ¿vosotros también os habéis dejado embaucar? ¿Acaso ha creído en él algún magistrado o fariseo?
Pero esa gente, multitud, muchedumbre, que no conoce la ley, son unos malditos. Y aquí de nuevo aparece la palabra ley. Veis que va sin modificante, con lo cual hay que extraerla del contexto, es decir, la ley en sentido judío. Hemos dicho ya en muchas ocasiones que no leían la Torá por sí sola, sino siempre a través de la tradición. Les dijo Nicodemo, y está muy bien puesto aquí por Juan este texto, porque han preguntado, ¿alguno de los grandes hombres maestros de la Torá han recibido al Mesías? E inmediatamente para terminar, Juan introduce inspiradamente la figura de Nicodemo, porque Nicodemo había aceptado a Jesús. Le dijo Nicodemo que era uno de ellos, fariseos, maestros, el que había ido anteriormente a Jesús. ¿Acaso nuestra ley juzga a un hombre sin haberlo oído antes y sin saber lo que hace? Ellos le respondieron, ¿también tú eres de Galilea? Indaga y verás que de Galilea no sale ningún profeta. Pero yo no sé cuánto se había difundido dónde nació Jesús. Jesús nació en la ciudad de David, en Belén. Es verdad que era de Galilea, pero por el empadronamiento, que Juan no lo ha tratado, pero sí, sobre todo Lucas, Jesús nació en la ciudad de Belén, porque sus padres fueron a empadronarse, porque pertenecían a la tribu de Judá. Así se cumplió lo que la Biblia hebrea hablaba del nacimiento del Mesías. A modo de conclusión, simplemente plantearos qué hago yo con mi vida hoy y mi existencia con respecto al Mesías. ¿Cuál es el valor del Mesías para mí? Sigo progresando en el conocimiento y sigo progresando en la aceptación de esos 31 años de vida en el cual el cielo se juntó con la tierra y a través de la persona del ungido, la tierra se conectó definitivamente con el cielo para toda la eternidad. El problema de la humanidad se había resuelto. Solo queda el tuyo y el mío. Y esa es una decisión personal e intransferible que debemos de aceptar cada uno de nosotros en nuestra vida. Nos encontraremos en el próximo programa, en el 7. Que la paz del ungido resucitado esté contigo hoy y hasta el fin. Que el Señor te bendiga.